Ok. Buenas noches. Vamos a comenzar una clase más. Le damos gracias al Señor por estar con nosotros y por permitirnos estudiar la palabra, profundizar, seguir aprendiendo, seguir de alguna manera también entendiendo lo que Él quiere con nosotros. ¿Ven? Vamos a continuar. Veníamos hablando acerca del discipulado, o el llamado al discipulado, parte 1. Vamos a ver llamado al discipulado, parte 2. ¿Amén? Recordando un poco rápidamente lo que vimos la última clase, hablamos acerca de el llamado que tuvo Leví, Mateo, ¿amén? Y el llamado de los 3 posibles discípulos que al final no llegaron a ser. Porque de alguna manera querían poner sus condiciones, querían hacer las cosas a su manera, querían seguir a Cristo, amén, de una forma a la que a ellos le convenía y no realmente entregaban sus vidas en obediencia y en sujeción al Señor, amén. Entonces hoy vamos a continuar hablando acerca de este llamado al discipulado y vamos a ver los pasos que tiene que hacer un discípulo del Señor, ¿sí? En esto no mire a su hermano, no mire al vecino, no mire al hermano que viene a la iglesia o que a alguien que alguna vez conoció. Piense en usted y piense en los pasos que usted debe dar para ser un verdadero discípulo. Amén. Vamos a comenzar la primera diapositiva y dice: para seguir a Jesús debemos dar pasos definitivos. ¿Qué significa un paso definitivo? Un paso definitivo es un paso que trasciende. Un paso trascendental, un paso que no vuelve atrás. Para dar un paso definitivo debemos tomar decisiones trascendentes. ¿Amén? ¿Qué es una decisión trascendente? Es una decisión que va a perdurar en el tiempo, una decisión que se va a afirmar en el tiempo. ¿Amén? Como dice la palabra del Señor, aquel que toma el arado no debe mirar atrás, porque aquel que mira atrás no es digno de mí. Entonces, tomar realmente la responsabilidad de ser un discípulo, de ser un hijo de Dios primeramente, ser un siervo de Dios, es algo que no podemos tomar un día y dejar otro, porque si no lo estaríamos haciendo como los 3 que vimos anteriormente, que lo habían hecho de una forma emocional. Habían estado emocionados, habían estado de alguna manera alentados por el testimonio de Jesús, por las cosas buenas que Él hacía, habían estado emocionados, efervescentes, y en esa efervescencia tomaron la decisión de seguir a Jesús, pero al darse cuenta lo que verdaderamente era seguir a Jesús, muchos de ellos desistieron. Amén. Por eso decimos que seguir a Jesús es tomar una decisión definitiva, dar pasos definitivos, dar pasos trascendentes, dar pasos que van a perdurar, de nuevo lo aclaro, en el tiempo. Amén. El primer paso, después del llamado, el discípulo se aleja de su existencia previa. El llamado a seguir de inmediato produce una nueva situación. ¿Qué quiere decir esto? Después del llamado, el discípulo se aleja de su existencia previa. Todo lo que el discípulo vivió, todo lo que el discípulo atravesó, todo lo que el discípulo acumuló en conocimiento, en experiencia, cuando llega a los pies de Cristo, nada de eso sirve. Porque cuando empezamos a vivir en Cristo, dice su palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Empezar en Cristo y empezar a ser un discípulo de Cristo es tomar la decisión de vivir una vida nueva. Sepultar al viejo hombre, amén, y resucitar con él en una nueva naturaleza. Vamos a ir un poquito más avanzando y viendo a qué nos referimos con esto. El llamado a seguir es inmediato y produce una nueva situación. Quiere decir que aquellos que deciden seguir a Jesús, aquellos que toman el paso y son llamados primeramente por Él, van a tener una nueva situación de vida, van a tener una nueva vida. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es importante entender que antes de ser hijos de Dios, venimos con una imagen. ¿Se acuerdan cuando hablamos Génesis 1:26, que hemos sido creados imagen y semejanza de Dios? Eso quiere decir que cada uno de nosotros, por ser creados a imagen de Dios, reflejamos en nuestra vida parte de la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Los atributos comunicables de Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos? Dentro de esos atributos está la bondad, la compasión, la misericordia, cosas que Dios comparte con el hombre. Pero ¿qué sucede cuando el hombre cayó? Cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, cayeron de la gracia de Dios, y esa imagen de Cristo, esa imagen de Dios que ellos reflejaban y tenían, fue entorpecida, fue distorsionada, fue corrompida. El pecado corrompió. Diga conmigo, el pecado corrompió. Amén. El pecado destruyó la imagen que Dios había diseñado para el hombre y para toda su descendencia. Todo comenzó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. A partir de ese momento, el alma del hombre fue perjudicada. ¿Qué hay dentro del alma? Tenemos el intelecto, ¿amén?, la voluntad y las emociones. Eso está dentro del alma. El intelecto, la voluntad y las emociones. Eso quiere decir que cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, se vio perjudicado, se vio entenebrecido su entendimiento, no podía mirar con claridad. Amén. Perdió la claridad, perdió el discernimiento del bien y del mal, no pudo discernir entre lo que era bueno y lo que era malo, entre lo que era santo y lo que era profano. Eso pasó cuando cayó. Su entendimiento se entenebreció. Emocionalmente, su corazón se endureció. Eso está en el libro de Efesios. Su corazón se endureció. Eso quiere decir que el corazón del hombre caído es un corazón insensible a la necesidad y es insensible al llamado de Dios. Amén. Y dice que su voluntad fue cautivada. Cuando el hombre cayó, se quebrantó también la voluntad del hombre, y la voluntad del hombre fue cautivada por el pecado. Amén. Por eso vemos que la gente que no ha nacido de nuevo no puede ser, no muestra signos de transformación, no hay cambio. Aunque ellos se esfuerzan, que ellos buscan las maneras de hacer, van a psicólogos, van a psiquiatras, van a terapia, van a un montón de lugares a tratar de buscar transformación verdadera, pero la única transformación viene cuando nacemos de nuevo. Por eso dice acá la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir que cuando estamos en Cristo, nuestro corazón deja de ser insensible. Nuestra mente deja de estar entenebrecida y vemos con claridad. Y nuestra voluntad recibe libertad y podemos ser libres del pecado. Amén. Las cosas son hechas nuevas. Él cambia aún el deseo. Cuando nacemos de nuevo, cambia el deseo de nuestro corazón. Por eso dice en su palabra que Él coloca en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Antes, cuando estábamos cegados y estábamos perdidos, nuestro deseo era satisfacer los deseos de nuestra carne. Pero ahora en Cristo queremos y deseamos, amén, lo que el Espíritu desea que habita en nosotros, que es hacer la voluntad de Dios y obedecer al Señor. Amén. Obviamente, como todavía seguimos en un cuerpo de carne, hay una lucha interna en nuestro corazón entre nuestra nueva naturaleza regenerada por Dios y nuestra carne, que es el estuche que tenemos por fuera. ¿Qué es esto? Amén. Que Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Relata esa historia, esa lucha constante que hay entre el espíritu y nuestra carne. Por eso, como cristianos y nuevos nacidos, debemos entender que debemos alimentar cada día en nuestro corazón el Espíritu de Dios, para que ese Espíritu tome control de nuestra alma.
Si no alimentamos el espíritu, Gálatas dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu y los dos se oponen entre sí para que no hagamos como queremos, sino que hagamos según la voluntad de Dios. Pero cuando nuestro espíritu no está alimentado, no está fortalecido, ¿quién va a dominar sobre nuestra alma? La carne. Y es ahí donde empezamos a pecar. Es ahí donde caemos en pecado. Por eso estamos en una lucha constante. Decirle a que tenés al lado, estás en una lucha constante. Dios te dio una nueva naturaleza. Decirle, Dios te dio una nueva naturaleza. Pero tu carne todavía debe ser disciplinada. Amén. Dios nos dio una nueva naturaleza, pero nuestra carne todavía debe ser disciplinada. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos devuelve la voluntad de hacer sus buenas obras, de buscar su buena voluntad. Desata la voluntad. ¿Qué quiere decir? Rompe en nosotros las cadenas de pecado que estaban oprimiendo y que no nos dejaban hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que somos libres del pecado. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Eso es nacer de nuevo, ser libres del pecado y tener una nueva vida, como dice aquí, en Cristo. Y es hermoso lo que remarca Corintios, porque dice, las cosas viejas pasaron. Todo lo que viviste atrás, todos los errores que cometiste, los pecados que cometiste, cuando llegamos a Cristo Jesús y hay un verdadero arrepentimiento, el Señor dice que agarra nuestros pecados y los lleva al fondo del mar. No se vuelve a acordar de ellos. Y cada vez que nos arrepentimos y pedimos un perdón sincero delante del Señor, con un arrepentimiento verdadero, el Señor no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Es como si nosotros nunca hubiéramos estado en ese lugar o hubiéramos hecho lo que hicimos. Esa es la bondad, esa es la misericordia de Dios. Amén. Es tremendo. Si no fuese por esta gracia, hoy no estaríamos donde estamos. Amén. Vamos a seguir avanzando. Efesios capítulo 4, versículo 22, hablando de esta nueva naturaleza. Acuérdense que estamos dando pasos decisivos, ¿no? El discípulo debe empezar a renunciar todo lo que no tiene que ver con Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque su voluntad está tomada, ¿sí? Y porque su corazón está endurecido. ¿Se da cuenta? Eso produce que tengamos deseos engañosos. ¿Por qué dice deseos engañosos? Porque Satanás es el padre de la mentira. Y él cree, o nos hace creer a través del deseo de nuestro corazón engañoso, que pecar va a llevar a darnos una satisfacción, que es cierto, pero esa satisfacción solamente es temporal. En cambio, lo que Dios nos da a través de sus frutos son eternos, son para siempre. Muchas veces hemos cambiado lo temporal por lo eterno, pero el Señor quiere que vivamos buscando lo eterno, amén, lo que es suyo, lo que viene de su Espíritu. Versículo 22 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso quiere decir que nuestra mente sí ha sido regenerada, pero debemos seguir renovándola porque hemos adquirido en nuestra vida pecaminosa ciertos hábitos. La palabra hábitos pecaminosos es la palabra que usted va a encontrar como iniquidad. Amén. La iniquidad son hábitos pecaminosos. Por eso debemos nosotros renovarnos en la mente, en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo hacemos eso? A través de su palabra, a través de la oración y a través de su Santo Espíritu que trae convicción de pecado. Amén. Esa obra conjunta nos lleva a nosotros a renovar nuestra mente, porque todo empieza ¿dónde? En la mente. Pecamos dos veces. Primero pecamos en la mente y después vamos y lo ejecutamos en la acción. Amén. Por eso siempre damos este ejemplo de Cristo, ¿no? Que le decía, Moisés dice, no cometerás adulterio, mas yo digo,
el que ya vio con ojo de codicia a una mujer cometió adulterio en su corazón. O sea que no es solo ir y acostarnos con alguien o ir a hacer algo. El hecho de haberlo pensado y el hecho de haberlo tenido en nuestra mente y cultivar ese deseo maligno en nuestro corazón, ya hemos pecado contra Dios. Amén. Hemos pecado contra Dios y en el caso del adulterio contra nuestra esposa. Parece algo liviano ver y desear. Parece algo liviano tener un pensamiento de muerte hacia alguien. No, lo quiero matar, no lo voy a perdonar. Y quizás no lo hagas evidente, no lo hagas hacia afuera, pero lo que Dios ya ha pesado tu corazón. Él pesa la intención del hombre. Por eso es muy importante no solo hacer, sino analizar las motivaciones de nuestro corazón. Amén. Ahora, dice que nos debemos renovar en el espíritu nuestra mente. Y versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Entonces, debemos, como nuevos discípulos, como aquellos que hemos decidido tomar el paso de obediencia y de fe en el Señor, despojarnos de toda nuestra vieja vida, de todos nuestros viejos hábitos, de todo aquello que sabemos que a Dios no le agrada y de todo aquello que Dios nos va mostrando en el camino que no le agrada. David decía algo puntual, decía, Señor, líbrame de mis pecados y líbrame de los pecados que me son ocultos. Eso quiere decir que a veces pecamos sin darnos cuenta, sin saber. No estamos teniendo conciencia de lo que hacemos. Por eso necesitamos el cuerpo, para que alguien nos diga y nos discipline y nos diga, che, estás haciendo mal eso. No te diste cuenta, pero lo estás haciendo mal. Esa es la función del cuerpo. Amén. La función del líder, la función del pastor. Pero si no tenemos comunión entre los hermanos, no podemos corregir esas cosas. No podemos. Y este proceso de ser transformados en nuestra mente y ser renovados en el Espíritu es el proceso de santificación. ¿Cuál es el fin? Llevarnos a ser como Cristo. Amén. Eso es la santificación. Un proceso mediante del cual nos vamos pareciendo más a Cristo, despojándonos de nosotros y que Cristo sea el que vaya creciendo en nuestro corazón, hasta que Él tome el total y dominio absoluto de nuestra vida. Amén. Ahora, seguimos viendo en Efesios 4, 25 al 32, hablando de esta nueva situación. Y nos da ejemplos prácticos de lo que es quitar el viejo hombre y vestirnos del nuevo. Dice, por lo cual, desechando las cosas prácticas. Acá va el grano. ¿Qué hay que desechar? La mentira. Hablad verdad. Mire qué importante que es que lo pone primero. Porque Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios que va de alguna manera a demandar de nosotros verdad. Para ir delante de la presencia de Dios y pedir perdón y buscar el perdón del Señor, necesitamos confesar nuestra maldad. Y debemos hablar verdad delante de Dios y delante de nuestros hermanos. O sea, la verdad es un valor que debemos reafirmar en nuestra vida. No podemos mentir. A veces hay gente que miente en cosas insignificantes. Miente por el hecho de que ya se acostumbró a mentir. Pero ahora en Cristo debemos despojarnos de esta mentira. Y debemos hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Miren lo práctico. La parte práctica de lo que significa vestirnos de ese nuevo hombre. Ahí nos habla un poco del carácter. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando que aquel que ha tomado el paso de fe y que es un discípulo del Señor, ¿puede enojarse? Sí, pero no puede haber pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Airaos, pero no pequéis. ¿Podemos enojarnos? Sí. ¿Qué está mal? La respuesta que yo voy a dar cuando hay ira y enojo en mi corazón.
Amén. Eso está mal. La forma pecaminosa en la que yo tengo al responder una ofensa. La forma pecaminosa que yo tengo cuando me enojo, cuando me airo, cuando generamos bronca en el corazón, hay odio, resentimiento. De eso habla cuando dice airaos, pero no pequéis. Ahora, mire lo que dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Está hablando que no pase mucho tiempo sin que podamos perdonar y podamos solucionar las cosas. Amén. A ver, levante la mano a los rencorosos. Despójese, ¿no? No nos sirve. Amén. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Versículo 27. Estas son cosas prácticas de lo que es vestirnos del nuevo hombre. Dice, ni deis lugar al diablo. Versículo 28. Dice, cosas prácticas. El que hurtaba ahora, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está hablando de un cambio de vida. Está hablando de hacer todo lo opuesto a lo que veníamos haciendo. Cada uno de ustedes sabe qué áreas de su vida, qué acciones de su vida, qué pensamientos en su vida, qué intenciones de su corazón debe desechar para empezar a caminar en este nuevo hombre que el Señor nos está llamando a ser. Amén. Mire, ¿qué más dice? Haciendo con sus manos y que tenga para compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Dice, ninguna palabra, mira acá, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Dice que toda palabra que no edifica, toda palabra que no bendice, toda palabra que solamente va a mostrar en nosotros la carnalidad, va a sacar de nosotros lo peor, debemos callar, debemos evitar y poner en nuestras bocas palabras que edifiquen para la necesaria edificación, a fin de dar gracias. Cuando hablamos de dar gracias a aquel que está oyendo, estamos hablando de animar al que está oyendo. Estamos hablando de motivar al que está oyendo. Si tus palabras no van a ser de edificación, cállate. Orá. Amén. Si lo que vas a decir no va a motivar, no va a mostrar la imagen de Cristo, no va a reflejar a Jesús, no va a alentar al corazón de tu hermano, mejor no lo digas. Con esto no estoy diciendo que evitemos la corrección, es necesario y debemos hacerlo, pero estoy hablando de las palabras que están corrompidas, las palabras que no son de bendición, que no son de edificación. Cosas prácticas, amén, del discípulo. ¿Qué más? Versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso quiere decir que si nosotros obramos y actuamos de esta manera, sin tener en cuenta lo que la palabra del Señor nos está diciendo, vamos a contristar, que significa entristecer al Espíritu de Dios. ¿Usted sabe que el Espíritu de Dios también es una persona? ¿Sí? Y tiene como nosotros, como dijimos al principio, tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Amén. Por eso está hablando acá de esa parte emocional de Dios, en este caso del Espíritu Santo. Cuando usted y yo no cumplimos su palabra, cuando usted y yo no tenemos en cuenta la verdad de Dios, cuando usted y yo traemos palabras corrompidas, guardamos rencor, dañamos al prójimo, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Usted capaz que no lo tenían en cuenta esto, pero es importante tenerlo en cuenta, porque cuando el Espíritu Santo se entristece, empieza a callarse la voz de la conciencia. Cuando el Espíritu Santo se entristece, ese discernimiento se empieza a turbar.
Porque en nuestro corazón se empieza a apagar esa voz de convicción de pecado que nos lleva a buscar la verdad. Eso quiere decir que si nosotros insistimos en un pecado, va a llegar un momento en que el Señor diga, vaya, siga haciendo lo que desee. Amén. Y eso, cuando sucede eso, ya estamos en el juicio de Dios. Hemos caído en el juicio de Dios. Aquellos que no pueden ver la maldad de su corazón, aquellos que no pueden ver lo que están haciendo mal, ya han caído en el juicio de Dios. Es tremendo, porque el no ver y reconocer la maldad no nos permite acercarnos a Dios para buscar misericordia. Amén. Todas estas características son de un hombre que ha decidido seguir. Versículo 31. Seguimos, por favor. Dice, quítese de vosotros toda... Y ahora va la parte emocional, ¿sí? Porque vemos gente que dice, yo voy a la iglesia, oro, gloria a Dios, sirvo, hago aquello, hago lo otro, trato bien a los hermanos, pero estoy amargado. Tengo una actitud constante de enojo. Me ve en la cara y tengo marcado el ceño de la ira. Amén. Está hablando de que aquellos, si realmente hemos cambiado, vamos a despojarnos de toda la mentira, de todas las palabras corruptas, pero también vamos a cambiar actitudes de nuestra vida que nos están llevando también a entristecer al Espíritu que vive en nosotros. Amén. Dice que dejemos toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Y maldicencia y toda malicia. Amén. Mire todo lo que Dios empieza a trabajar y a pedirnos que debemos despojarnos. Si realmente hemos tomado el paso definitivo, como decíamos hoy, un paso trascendente que se sostiene en el tiempo, que afirma en nosotros el carácter de Cristo, esto ya debemos dejarlo de lado. Amén. En esta nueva naturaleza que el Señor nos ha regalado, en este nuevo nacimiento en el cual estamos, no podemos y no debemos darle lugar, como decía, al diablo en nuestras vidas. Amén. Entonces ya decirle que tenés al lado, no te permitas estas cosas. No hay permitidos. Amén. Para aquellos que hemos tomado el paso de ser discípulos del Señor, no hay permitidos en estas cosas. Estas cosas para nosotros ya no son parte de nuestra naturaleza. Amén. Quedarse en la vieja situación hace imposible cumplir con el discipulado. Amén. Entonces, aquellos que dicen, ay, pero a mí todavía sigo con la ira, por ahí tengo ataques de... Yo así nomás soy. Olvídate, no podés ser discípulo. Ya está, quedás descalificado. Así es Cristo. En ese sentido, porque Él ya nos dio la autoridad, nos desató del pecado, desató nuestra mente, desató nuestra voluntad, nos dio autoridad sobre la maldad, sobre nuestro carácter, nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Si Él ya nos dotó de todas estas cosas, amén, ¿por qué no las usamos? No le pida al Señor paciencia, humíllese, porque la paciencia ya se la dio con el Espíritu Santo. No sé si me entiende. Dios ya puso paciencia, Dios ya puso amor, Dios ya puso templanza, porque todos esos frutos vienen con el Espíritu. ¿Y usted tiene el Espíritu? Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a morir a su carne. Es más fácil, Señor, dame paciencia, en vez de retener mi carácter. Amén. Hacer uso de ese dominio propio y tomar la autoridad de Dios para ser un verdadero discípulo. Es más fácil pedir, Señor, dame paciencia, Señor, dame calma. No, si la tenés. Hace uso de lo que Dios te dio. Él te dio su Santo Espíritu. Dentro de vos están estos frutos. Amén. Me doy a entender lo que a veces delegamos al Señor. Porque cuando decimos, Señor, dame paciencia, le estamos delegando. Yo no me porto así porque vos no me estás dando paciencia. ¡No! Él ya te la dio. Delegamos nuestra responsabilidad al Señor cuando Él ya nos lo dio. Él nos dio su Santo Espíritu.
poder, amor y dominio propio. Amén. Entonces, dejemos ya de delegar las cosas y empecemos a hacernos cargo de nuestra maldad. Decirle a que tenés al lado, hacete cargo de tu maldad. Amén. Eso hace el discípulo. Se hace cargo de su maldad. Porque aquel que no se hace cargo de su maldad no puede cambiar. No puede arrepentirse. Y eso es un símbolo del orgullo. Amén. Aquel que no reconoce su maldad, primero es porque no necesita un salvador, y eso es grave. Y segundo es porque hay orgullo en su corazón que no reconoce lo malo que hay en él. Y eso un discípulo no lo puede tener. ¿Estamos entendiendo? No cualquiera puede ser, ¿verdad? Ahora, el llamado a seguir implica que existe una única manera de creer en Jesús. Y esta es dejar todo e irse con el Hijo de Dios encarnado. Amén. O sea, hay una sola forma de ser discípulo. Es dejar e irnos y tomar la decisión de vivir en Cristo. O sea, no hay cosas medias. Por eso cuando la palabra del Señor nos habla del pecado, lo vuelvo a recordar, dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Si tu brazo, tu mano es ocasión de, córtatelo. Eso habla de ser radicales con el pecado. Si sabes que hay algo que estás haciendo mal delante del Señor, Señor, de a poquito voy a ir. No, sé radical. Sé radical. Porque el pecado va a buscar lugar en tu vida para destruirte. Y ese pecado que estás acariciando es el pecado que después te va a separar tanto de la comunión con Dios que te va a costar horrores volver a relacionarte con Él. Amén. ¿Estamos entendiendo? Son pequeñas zorras, son pequeñas zorras. Dice que hay pequeñas zorras que arruinan el viñedo. Pequeñas zorras que vienen a minar, a romper, a destruir lo que el sembrador hizo. Y a veces dejamos la ira, dejamos que la amargura, dejamos que la depresión se meta y no cumplimos lo que dice Pablo. Le estamos dando lugar al diablo para que nos venga a destruir. ¿Sabe cuál es el ministerio de Satanás? ¿Se acuerda lo que dice Lucas? Hurtar y destruir. Amén. Hurtar, matar. A eso vino el enemigo. Y eso quiere hacer en nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos una de estas cosas, hablar mal, decir mal, la ira, pero no pasa nada, no estoy adulterando, pero tenés un carácter podrido. Sí, pero no estoy viendo ni pornografía, pero tenés un orgullo de arrogancia. Cuando dejamos esas pequeñas zorras, es ahí donde le estamos dando lugar al diablo, en nuestro corazón. Y solamente el diablo quiere hurtar, matar y destruir. Ahora, el primer paso lleva al discípulo a una situación donde es puesto a prueba su fe. El camino de la fe pasa a través de la obediencia al llamado de Jesús. Amén. Eso quiere decir que no podemos separar fe de obediencia. Y al ser discípulos del Señor y decidir seguir al Señor, nuestro corazón debe ser obediente. Siempre explico esto. Hay dos tipos de santificación. Va a decir qué trillado este tipo, pero se los explico para que se les quede. Primera santificación, la santificación posicional. El Señor nos saca de las tinieblas, nos lleva al reino de su luz. La segunda santificación es la santificación progresiva, que es aquella que vamos a tener y que todo creyente tiene hasta llegar a ser a la imagen de Cristo. En la santificación posicional, ahí no tenemos nada que ver. El Señor nos escoge y nos hace sus hijos. Amén. Pero la santificación progresiva interviene en nuestra voluntad, interviene en nuestra obediencia. Amén. Y a medida a que vos rindas más tu voluntad y seas más obediente al Señor, más maduro vas a ser espiritualmente y más frutos vas a tener de Dios en tu vida, porque estás siendo La obediencia es proporcional a la madurez espiritual que cada uno de nosotros tiene. ¿Amén? ¿Te responde algo eso? Porque hay gente de 80 años en la iglesia y sigue con la misma maña, porque no está siendo obediente, todavía es inmaduro espiritualmente. ¿Amén? Analicemos primero nuestro corazón. Seguimos avanzando.
El segundo paso, una situación donde la fe es posible, jamás se puede comprender desde la lógica humana. Responder el discípulo no es al discipulado, no es un ofrecimiento que el hombre le hace a Cristo. ¿Quién le hace el ofrecimiento? Lo vimos en la clase pasada. Aquellos que se proponían decir, Señor, queremos seguirte, al final terminaron desistiendo. Pero aquellos a cuales el Señor les hizo el ofrecimiento, en el caso de Leví, cuando estudiamos a Mateo, dice que inmediatamente se levantó y le siguió, porque entendió quién le estaba haciendo el ofrecimiento. ¿Quién nos da la convicción de caminar en Cristo? ¿Quién nos da la convicción de dejar el pecado y empezar a caminar en esta nueva vida? Entender quién nos está llamando. Quiere decir conocer a Dios. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia sin conocer a Dios. Hay mucha gente que camina en la iglesia, sirve en la iglesia sin conocer a Dios. Por eso todavía no puede abandonar su vieja vida y sigue dudando, ¿dónde estoy? Porque aquellos como Mateo que entendieron quién era el que los estaba llamando a ser sus discípulos, inmediatamente se levantaron y le siguieron. ¿Amén? ¿De qué tipo de discípulos sos? ¿De los que vuelven atrás o de los decididos? Como Pedro, como Mateo, que cuando recibieron el llamado, dejaron todo y le siguieron. ¿Amén? Esa es la decisión. Por eso decimos que para seguir a Jesús debemos dar pasos definitivos, trascendentes, cortar las cosas de raíz. Esto no es para cualquiera, sino es para gente que realmente entiende quién los ha llamado y en esa fe es que empieza a caminar en obediencia. ¿Amén? Ahora entendemos que Él es el que nos ofrece. Esto quiere decir que si Él nos ofrece ser nuestro Padre y nos saca de las tinieblas, nos lleva a su luz, es Él el que nos va a sostener. ¿Me está entendiendo? No son tu fuerza, no es tu voluntad, no es tu capacidad. Es Dios mismo el que te va a sostener cuando has decidido seguir a Cristo. Gracias. ¿Cuánto le dicen gracias al Señor? Porque si fuera por nosotros, abandonamos, ¿no? Primera, segunda semana, ya sabes, esto no es para mí, nos vemos, Señor. Pero cuando entendemos que Él es el que nos llama y entendemos que Él es el que nos sostiene, podemos caminar en ese proceso de santificación progresiva y madurar en obediencia. Amén. Mire lo que dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. ¿Quién es el que va a santificarte? Acuérdense que santidad es igual a ser como Cristo. ¿Quién va a hacer que tu espíritu, alma y cuerpo se asemejen a la imagen de Cristo? El mismo Dios que te llamó. Amén. Va a santificarte por completo. Y Él guardará, dice, todo vuestro cuerpo, espíritu, irreprensible para la venida de nuestro Señor. O sea que Él nos guarda, nos limpia, nos protege del mal para Él mismo, porque somos su novia, somos su iglesia. ¿Me está entendiendo? Nosotros somos la iglesia. La iglesia, representa a la novia del Señor. Por eso Él la va a guardar, la va a proteger, y cada uno de ustedes representa y es parte de esa novia. Amén. Él nos va a guardar, nos va a proteger, pero yo debo caminar en obediencia. Miren lo que dice el 24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Él te llama a santidad, Él te va a dar la fuerza para que puedas ser santo. Amén. Si Él te llamó a santidad sexual, Él te va a dar la fortaleza para que puedas tener una santidad sexual. Amén. Si Él te llamó a santidad en tu carácter, en tu forma de ser, Él te va a dar la fortaleza para que puedas ser transformado a la imagen de Cristo. Fiel es. Eso quiere decir que Él sigue estando, a pesar que nosotros muchas veces fallamos. Él sigue
estando. Fiel es el que nos llama. Fiel es el que nos llama. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Porque Él no te va a pedir algo que no te lo puede dar. Él no te va a exigir algo que no puede, que no está dentro de tus posibilidades. Si Él te dice que debes ser santo, es porque Él ya te santificó. Si Él te dice que debes ser puro en tu mente, en tu corazón, es porque Dios ya te purificó. Si Él te dice que debes tener un buen carácter, es porque Él ya hizo la obra en tu vida. Pero debes empezar a obedecer al Señor y a sujetarte, porque la obra ya está hecha en la cruz. En la cruz del Calvario, Dios culminó su obra. Él ya lo hizo. Por eso me encanta Isaías. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está hablando en tiempo pasado. O sea que en la obra de la cruz, Cristo ya nos curó. Y cuando habla de curar, esa palabra es sanar. En la obra de la cruz, Cristo ya nos sanó. En la obra de la cruz, Cristo ya nos purificó. En la obra de la cruz, Cristo ya nos hizo libres de todos nuestros pecados. Por eso, ¿a dónde debo ir para vencer mi maldad? A la cruz. Porque Él ya lo hizo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Entender esto nos da una apertura para entender que Dios está trabajando continuamente en nuestro corazón. Nos da una apertura para entender que soy libre de cualquier pecado, que no hay pecado que a mí me pueda atrapar. Tu carácter lo puedes cambiar, tu manera de hablar la puedes cambiar, tus pensamientos los puedes cambiar. Todo eso ya fue hecho y culminado en la obra de la cruz. Gracias, Señor. Amén. Tremendo. Versículo 24 es el último, ¿no? Fiel es el Señor. Ahora, miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Hablando de esto, que Él está con nosotros. Él pelea por nosotros. Dice, estando persuadido de esto, o sea, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. O sea que aquel que nos llamó ya ha empezado a trabajar en nosotros y nos va a perfeccionar hasta el día en que el Señor venga por nosotros a buscarnos. Entonces, ¿quién hace la obra en nosotros? ¿Soy yo? ¿Es mi fuerza? No, es el Espíritu de Dios que vive en mí. Solamente debo obedecer y tomarme de sus promesas. No hay ningún pecado que nos pueda hacer cautivos, porque el Señor ya nos devolvió la libertad en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque somos libres. Todo, de todo, de todo. No hay nada que nos pueda atar. Qué tremendo, qué hermoso, qué obra perfecta. Amén. Ahora, el tercer paso es el paso de la justificación. Miren lo que dice Romanos, capítulo 5. Él nos llamó y también obra en nosotros. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es alguien que es justificado? Es alguien que realmente ha cometido un pecado, ha cometido una transgresión, pero su deuda ha sido saldada. Y ahora somos justos. ¿A través de quién? De la obra de Cristo. Antes éramos pecadores, por eso no teníamos paz para con Dios. Pero Él, al justificarnos, dijo que nos llamó a tener paz. La paz en ese lugar es el shalom del Señor. No es la ausencia de conflicto, sino es la comunión con Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos ahí de que Él nos justificó para que tengamos comunión con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Antes, fuera del Señor, vivíamos en conflicto. Dice su palabra, Corintios,
que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Literalmente, usted y yo éramos enemigos de Dios. No queríamos saber nada, Romanos dice eso, con Dios. No queríamos saber absolutamente nada del Señor, hasta que su gracia despertó en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Despertó en nosotros el deseo de buscar a Dios. Despertó en nosotros el deseo y el sentir de entender que soy pecador. Porque a partir de ese momento, de esa obra de convicción de pecado, es que nosotros podemos clamar y buscar un Salvador. Mientras y tanto nosotros o el hombre no reconoce su maldad, no necesita un Salvador. ¿Se está entendiendo? O sea, que la primera obra que Dios hizo es convicción de pecado. Porque al darnos convicción de pecado, nos hizo ir a buscar un Salvador. Tremendo. Esa es la obra del Señor en nuestro corazón. Gracias, Señor. Mire, estas situaciones no poseen ningún valor en sí. Es únicamente por el llamado que recibe la justificación. O sea que solamente aquel que fue llamado es justificado. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30. ¿Vamos comprendiendo lo importante de ser llamados al discipulado? Amén. Ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos. Dice, a los que predestinó, eso quiere decir que Él escogió. Efesios 1:4 dice, antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Dice, a estos también llamó. Amén. Por eso yo les decía que en algún momento de nuestra vida ya estábamos predestinados por Dios, pero en algún momento de nuestra vida vimos en nosotros la necesidad de buscar un Salvador. ¿Y ese fue qué? El llamado de Dios. ¿Alguien tuvo esa necesidad de buscar un Salvador? Amén. ¿Reconocen el momento en sus vidas en el cual sintieron la necesidad de buscar un Salvador? ¿Que fueron llamados? Amén. Dice que a estos que llamó, dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, está hablando de la gloria eterna. Está hablando que aquellos que el Señor ya había predestinado, que los llamó, que también los justificó, también va a acompañar en este proceso hasta que lleguemos, ¿dónde? A la gloria eterna, a estar en la plena comunión con el Señor, en plena cercanía con Él y podamos compartir ese reino con nuestro Padre. Qué tremendo, ¿no? El Señor está haciendo todas estas obras continuamente en nuestro corazón. Él nos predestinó, Él nos justificó y también nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida y podamos alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Él hace la obra completa. Amén. Lo que Él comienza, lo termina. Decirle a que tenés al lado, lo que Dios comenzó en tu vida, lo va a terminar. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Por eso debemos ser obedientes. Vamos a seguir hablando de esto. Dice, siguiente diapositiva. Solo aquel que cree es obediente. Y únicamente el que es obediente cree. Decirle al que tenés al lado. Fe y obediencia no se separan. Amén. Muchos dicen, yo creo en Dios, vienen, dan sus ofrendas, sus diezmos, lloran, ¿no? Lloran, tiemblan, hacen un montón de cosas en la iglesia, sirven, pero al final no hay y esa fe, ¿cómo es según Santiago? Es una fe muerta. La fe sin obras es una fe muerta. No existe una fe sin obediencia. Siguiente diapositiva. Vamos a analizar un poquito el término fe. Fe y obediencia. Cuando hablamos de fe, estamos hablando en griego la palabra pistis, que significa creer, confiar y profesar o confesar. ¿Sí? Que muchas veces esta es la fe que tienen muchos de los cristianos equivocadamente, porque tenemos solamente un Dios confesional. ¿Qué quiere decir un Dios confesional? Un Dios con el cual ellos se identifican.
Sí, yo me identifico como cristiano. Yo voy todos los sábados o los domingos a la reunión y estoy en la iglesia. Eso es un Dios confesional. Están viviendo según el criterio de la fe en griego. ¿Ellos creen que Dios existe? Sí. Cuando pasan situaciones difíciles, van a Dios, piden ayuda, buscan oración. Y solamente tienen un Dios de confesión. Y este término se complementa con emuná, que es creer, fidelidad, confiar y obedecer. ¿Se da cuenta? Que una fe sin obediencia es una fe falsa. ¿Amén? ¿Cuánto hemos vivido en algún momento en una fe falsa? Todos, sin excepción. Porque una fe sin obediencias solamente es una fe confesional, pistis. Pero nos quedamos con el término hebreo, emuná. Una fe que no solo cree, que no solo confía, sino que también obedece. ¿Amén? Ahora, definición de fe, Hebreos 11, ¿qué dice? Versículo 1, versículo conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14, y entender que muchas veces hemos vivido en esa fe falsa, en esa fe incompleta, en esa fe que no es plena, que es una mentira en nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve? De nada. ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Versículo 16. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Versículo 17. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Ahora, no está hablando que nosotros alcanzamos la salvación por fe, por obras. Ojo, la salvación es por fe. Pero las buenas obras van a manifestar el fruto de que soy un verdadero discípulo y un hijo de Dios. Amén. Mi obediencia va a manifestar que yo soy genuino delante de Dios. No sé si me hago entender. Decirle a que tenés al lado: tu obediencia testifica de tu salvación. La forma en la que vives manifiesta quién es tu Dios. Amén. La forma en la que vives manifiesta quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿El dinero? Vas a vivir de esa manera. ¿Quién es tu Dios? ¿La apariencia? Vas a vivir de esa manera. ¿Quién es tu Dios? ¿La fama? Vas a vivir de esa manera. ¿Quién es tu Dios? ¿El reconocimiento? Vas a vivir de esa manera. La forma en la que vives manifiesta quién es tu Dios. Amén. La fe sin obra es muerta, hermanos. Seguimos, diapositiva número 6. Ya vamos terminando. Fe y obediencia. La fe es real únicamente cuando existe obediencia. Y la fe solo se hace fe en el acto de obediencia. Porque una cosa es pensar y decir: yo quiero ser obediente, y otra cosa es hacerlo. Muchas veces nos quedamos en la intención de querer hacer. Y cuando no hacemos lo correcto, dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea que aquel que tiene el deseo de hacer algo bueno, eso no alcanza, tiene que hacerlo. Porque eso es pecar por omisión. Podemos pecar por comisión o por omisión. Pecar por omisión es no hacer
lo que debemos hacer. Amén. Dice, no, está bien, yo soy un cristiano bastante conservador, oro, tengo mi familia, busco a Dios en mi casa, sirvo en la iglesia, pero si no estoy evangelizando, estoy pecando, porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y de hacer discípulos no es una sugerencia, para los discípulos es una orden. Amén. Entonces, por favor, veamos qué cosas no estamos haciendo. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos teniendo comunión con Dios verdadera? ¿O solamente venimos acá a cumplir porque queremos servir en algo en la iglesia? ¿Cuál es la motivación por la cual estamos acá? ¿Conocer a Dios? ¿Ser verdaderos discípulos? ¿O cumplir con alguien? Analicemos nuestro corazón. Amén. Si vamos a creer, debemos obedecer, responder a una orden concreta. Sin este paso, hablando de la obediencia, nuestra fe nos llevará a una gracia barata. Amén. Vamos a terminar la clase acá, esta noche. Damos gracias al Señor. Podemos cortar